el cambio climático? Es importante saber distinguir entre el efecto invernadero y el calentamiento global. Por ello comenzaremos definiendo el efecto invernadero. El efecto invernadero es el calentamiento natural de la Tierra. Los gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera retienen parte del calor del Sol y mantienen una temperatura apta para la vida. El Sol emite una radiación en forma de luz visible. La energía solar atraviesa la atmósfera. En torno a un 90% de ella es absorbida por la superficie terrestre, mientras que el 10% restante es reflejado hacia el espacio. Posteriormente, esta energía que ha sido absorbida por la superficie terrestre es remitida hacia la atmósfera en forma de luz infrarroja, parte de la cual es absorbida por los gases de efecto invernadero. Estos volverán a remitir la luz infrarroja hacia la superficie terrestre, incrementando así la concentración de energía infrarroja atrapada en la atmósfera, lo que posteriormente provocará un aumento de la temperatura global terrestre. Ahora explicaremos el calentamiento global para poder comprender así estos dos conceptos. El calentamiento global es el incremento a largo plazo en la temperatura promedio de la atmósfera y se debe a la emisión de gases de efecto invernadero que se desprenden por las actividades del hombre, tales como la quema de combustibles, la deforestación, la ganadería, etc. Si el hombre continúa emitiendo elevadas concentraciones de gases de efecto invernadero, tales como vapor de agua, metano, dióxido de carbono, óxidos nitrosos, ozono o clorofluorocarburos conocidos como CFC, la atmósfera retendrá más calor, dañando así al equilibrio natural y provocando innumerables consecuencias tales como el incremento de la temperatura global terrestre. Un término muy importante asociado al calentamiento global es el cambio climático. Y ahora toca preguntarse, ¿qué es el cambio climático? Bien, el cambio climático es una variación en las condiciones de vida y en diversas áreas naturales, producidos o causados por el calentamiento global. Tiene variadas consecuencias que veremos más adelante. Además, el cambio climático no solo destroza en gran medida el entorno en el que vivimos, sino que dificulta la futura vida de nuestros hijos, nietos y las próximas generaciones que están por venir. Pues, como deberíamos saber, la Tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. Además, tristemente, los países que más sufren las consecuencias del cambio climático son aquellos que económicamente no están a la altura de importar recursos necesarios para afrontar los cambios producidos. Ahora toca indagar acerca de las posibles consecuencias del cambio climático. El cambio climático es un problema que afecta a todo el planeta, y si no hacemos algo para evitarlo, empezaremos a sufrir las graves consecuencias tarde o temprano. Hay algunas que incluso ya se han dado. Se puede determinar tres tipos de efectos: efectos en el clima, efectos en recursos y efectos en sectores. Además, hay una serie de riesgos naturales asociados al cambio climático. En cuanto a los efectos en el clima, es previsible que los desiertos se hagan más cálidos pero no más húmedos, dando lugar así a graves consecuencias en el Oriente Medio y en África, donde el agua comenzará a escasear. Además, se producirá un desplazamiento de los climas hacia latitudes más altas, produciendo efectos colaterales en los recursos y sectores. También se prevé el incremento de incendios forestales con la consecuente pérdida de la masa boscosa. Por último, entre un tercio y la mitad de todos los glaciares del mundo y la gran parte de los casquetes polares se fundirán, elevando así el nivel del mar.
y provocando la salinización de acuíferos costeros, la muerte masiva de arrecifes coralinos y otros ecosistemas, la desaparición de grandes superficies costeras, inundadas por las aguas que ascenderán de 0,5 a 2 metros. Estos cambios repercutirán gravemente en la vida del hombre, pues unos 118 millones de personas podrían ver inundados los lugares en los que viven por la subida de las aguas. A lo largo de los 4.600 millones de años de la historia de la Tierra se han ido produciendo cambios climáticos naturales, debidos a cambios en la configuración de los continentes, cambios en la órbita de la Tierra y la dirección de su eje de rotación, así como a variaciones en la cantidad de gases de efecto invernadero. Sabiendo que desde los orígenes de la Tierra se han ido produciendo cambios climáticos, cabe preguntarse si el actual cambio climático se ha visto modificado o influenciado por las actividades del hombre o si es solo un paso del ciclo natural terrestre. Por ello, veremos la sucesión de épocas cálidas con épocas de glaciación que se han ido produciendo de forma cronológica en nuestro planeta. A comienzos del Paleozoico se produce la explosión cámbrica, que lleva consigo la aparición geológicamente repentina de organismos macroscópicos unicelulares. Una extinción masiva de Paleozoico fue la del Ordovícico silúrico, que duró 1 millón de años y fue aproximadamente hace 450 millones de años, y causó la desaparición del 50% de las especies. Sus causas fueron cambios en el nivel del mar, que trajeron consigo la destrucción de hábitats. Posterior a la regresión se produjo un cambio climático que hizo que los casquetes glaciares se descongelaran. Además, el cambio climático se vio impulsado por la inusual rapidez de movimientos tectónicos. La mayor paradoja de esta glaciación es que la concentración de dióxido de carbono durante aquel periodo era muy superior a la actual. Por eso parece que fueron los factores geográficos y no la composición química del aire lo que debieron tener más importancia en su desencadenamiento. En el Devónico, una reducción sustancial de los niveles de dióxido de carbono atmosférico dieron lugar a un enfriamiento global. El Mesozoico fue la época más cálida, debido a una alta intensidad volcánica que incrementó la concentración de dióxido de carbono, favoreciendo el calentamiento de la Tierra en torno a unos 7 grados por encima de la temperatura media actual. En el Mesozoico se desarrollaron los grandes reptiles, pero también hubo 2 extinciones masivas, la de los terápsidos y la de los arcosaurios. Entre el Jurásico y el Triásico comienza la fractura de Pangea, con una apertura de los océanos. Se producirá un calentamiento de la Tierra, dando lugar a la extinción de los dinosaurios. El Cenozoico se divide en terciario y cuaternario. En el terciario el clima era más cálido que el actual, pero las características eran parecidas a los climas tropicales actuales. El Pleistoceno se encuentra dentro del cuaternario, y en este se produjeron variaciones de intensidad de la radiación solar incidente, dando lugar a una sucesión de glaciaciones, alternándose con interglaciaciones. Es en el cuaternario cuando surgen los primeros homínidos. Como podemos observar, la temperatura terrestre ha ido disminuyendo a lo largo de los últimos 65 millones de años, por lo que podemos determinar que en la actualidad nos encontramos en un periodo interglacial que debe estar finalizando, pues ha durado bastante más que la media, que se encuentra en torno a los 12.000 millones de años. Cuando finalice este periodo interglacial, la Tierra se introducirá en un largo periodo glaciar de unos 100.000 millones de años. Para poder ver la gran influencia del hombre en el cambio climático, tenemos que partir de cero, observando cómo y en qué se basa nuestra vida, nuestro día a día. Desgraciadamente, somos una sociedad basada en el consumo, una sociedad cuyos ideales son el beneficio económico. De esta forma, en la actualidad basamos nuestro sistema económico en la máxima producción y consumo, la explotación ilimitada de recursos y el beneficio como único criterio de la buena marcha económica.
De esta forma, nunca llegaremos a un crecimiento sostenible. Un planeta limitado no puede suministrar indefinidamente los recursos. Hay que ir a un desarrollo real, que permita la mejora de las condiciones de vida, pero compatible con una explotación racional del planeta que cuide el ambiente. Es llamado el desarrollo sostenible. Si no hacemos esto, nos estamos enterrando a nosotros mismos. Pues, en 1864, Perkins Marsh dijo: el hombre ha olvidado que hace mucho tiempo la tierra le fue concedida en su fruto simplemente, no para consumirla y mucho menos para dilapidarla. Los cambios que se deben introducir en la sociedad de hoy en día deben ser desde lo más básico, como por ejemplo el desplazamiento, pues nos pasamos gran parte del día movilizándonos de un lugar a otro. ¿Por qué no entonces actuar ahí? El hombre debe concienciarse de la actual concentración de dióxido de carbono presente en la atmósfera y del efecto que este tiene sobre el calentamiento global. De esta forma se incentivaría más el uso del autobús o de la bicicleta. Los automóviles con una media de entre 1 y 2 pasajeros por vehículo corresponden a 27 autobuses con una media de 72 pasajeros por vehículo. De esta forma se reduce no solamente el espacio, sino la concentración de gases contaminantes emitidos a la atmósfera. Una correcta medida para una ciudad es la introducción de nuevas zonas verdes, la diversificación energética, el uso de recursos no renovables de forma eficiente, así como el ahorro de energía. Una atmósfera contaminada puede dañar la salud de las personas y afectar a la vida de las plantas y los animales, cambiar su composición química, que a su vez puede cambiar el clima, producir lluvia ácida o destruir el ozono. Los políticos de hoy en día están en una continua lucha contra la contaminación atmosférica. Se han establecido normativas y legislación de control de la calidad del aire y el control de emisiones. También se han producido cambios en procesos industriales para minimizar la generación de contaminantes y la utilización de energías y tecnologías limpias. Hay que practicar estas medidas y llevar a cabo los objetivos de protocolos como el Protocolo de Kioto, que los países no se toman muy en serio. Uno de los retos que deberá cumplir cada país perteneciente a la Unión Europea fue el propuesto en diciembre de 2009 en la cumbre de Copenhague, llamado 20-20-20 para 2020. Según este, se pretendía reducir en un 20% los gases de efecto invernadero, obtener el 20% de la energía a partir de fuentes renovables y aumentar en un 20% la eficiencia energética. El mundo está en nuestras manos y tenemos que hacer algo para cambiarlo, pues no podemos dejarles una herencia tan pobre a nuestros hijos y a nuestras futuras generaciones.